Soporté lo mejor que pude las 1000 injurias de Fortunato. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Nadie se burla de un Montresor. Ustedes no supondrán, sin embargo, que manifestara esta amenaza en voz alta. Un día u otro me vengaría. No solamente debía castigar, sino hacerlo con impunidad. Debe tenerse en cuenta que ni con mis palabras ni con mis actos di a Fortunato motivo para que dudara de mi buena voluntad. Continué como solía, sonriendo ante él, y no se percató de que ahora yo sonreía al pensar en su inmolación. Fortunato tenía un punto débil. Aunque en otros aspectos era hombre que imponía respeto y aún miedo, se envanecía de su habilidad como catador de vinos. Pocos italianos tienen esta habilidad congénita. En pintura y en piedras preciosas, Fortunato, como todos sus paisanos, era un charlatán. Pero en materia de vinos no se podía dudar de su sinceridad. En este respecto, yo no difería mucho de él. Por mi parte, era sumamente hábil con los vinos italianos y compraba grandes cantidades siempre que me era posible. Una tarde, durante la extraordinaria locura del carnaval, encontré a Fortunato. Me abordó con excesiva cordialidad porque había bebido mucho. Llevaba un traje de bufón y lucía en la cabeza un gorro cónico lleno de cascabeles. Me satisfizo tanto verle que le estreché la mano con la mayor alegría. Mi querido Fortunato, le dije, qué gusto verte. Observo que hoy tienes un buen semblante. He recibido un barril que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y menos en carnaval. Por eso tengo mis dudas, le contesté. Y he sido lo bastante tonto como para pagar el precio corriente del amontillado sin haberte consultado antes. Mas no pude hallarte y temí perder una buena ocasión. Hice una pausa y continué. Como veo que estás ocupado, iré a la casa de Lucreci. Si hay alguien capaz de distinguir el amontillado legítimo, es él. Lucreci es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez. Sin embargo, hay quienes aseguran que es tan buen catador como tú. Continué incitándolo. Vamos a ver eso. No estoy ocupado. No tengo ninguna cita. Vamos a tu bodega. No, amigo mío, expliqué tranquilamente. No quiero abusar de tu bondad. Tienes un fuerte resfriado. La cueva está muy húmeda. Los muros están cubiertos de salitre. Vamos. Vamos a pesar de todo. Amontillado. Seguramente te has dejado engañar. Hablando de este modo, Fortunato se apoderó de mi brazo y le dejé conducirme a mi palacio. En él no había ningún criado.
Yo les dije que no estaría de regreso hasta la mañana siguiente y les di la orden explícita de no salir de casa. Esto bastaba, como sabía perfectamente, para lograr su desaparición inmediata en cuanto yo hubiese vuelto la espalda. De los candelabros de la entrada tomé 2 antorchas y dando una a Fortunato, le conduje a lo largo de numerosas salas hasta el paso abovedado que daba acceso a la cueva. Bajé primero por una larga escalera de caracol, no sin recomendar a mi compañero que me siguiera con el mayor cuidado para no caerse. Por fin llegamos a la parte inferior de la escalera y nos vimos en el suelo húmedo de las catacumbas de mi familia. Los Montresor. El paso de mi amigo era incierto, y cuando andaba resonaban los cascabeles de su gorro. Se volvió hacia mí y me miró a los ojos con los suyos velados que destilaban los efectos de la borrachera. Con voz pastosa y entre accesos de tos que duraron unos segundos, me preguntó: ¿Y el, el barril? Está más adelante, al fondo de la caverna. Quizás sería mejor volver. Quiero decir, tu preciada salud está en juego. Eres rico, Fortunato, respetado y admirado. Tu pérdida sería muy sentida. Regresemos. Enfermarás y no quiero ser responsable de ello. Además, ahí está Lucreci. ¡Basta, Montresor! Esta tos no es nada. No voy a morir de un vulgar resfriado. Es verdad, no hay duda de ello. No he tenido el menor deseo de alarmarte innecesariamente, pero conviene que tomes alguna precaución. Un trago de ese Médoc nos defenderá de la humedad. Diciendo esto, descorché la botella que él inmediatamente se llevó a los labios. Hizo una pausa y me dirigió una seña amistosa, en tanto que resonaban los cascabeles de su gorro. Bebo, dijo, por los que están enterrados a nuestro alrededor. Y yo, por tu larga vida, amigo Fortunato. De nuevo tomó mi brazo y continuamos el camino. Estas cuevas son muy grandes. Así es, Fortunato. Los Montresor siempre hemos constituido una familia muy numerosa. El vino brillaba en sus ojos y resonaban los cascabeles. Mi propia fantasía se caldeó con el Médoc. Habíamos pasado a lo largo de dilatadas paredes de huesos apilados, entre los que había de vez en cuando cascos y barriles en los rincones más profundos de las catacumbas. Hice una pausa y aquella vez me atreví a sujetar a Fortunato por el codo. El salitre aumenta y cuelga de las paredes cual si fuese moho. Estamos bajo el lecho del río.
Las gotas filtradas caen entre los huesos. Hazme caso y volvamos antes de que sea demasiado tarde. Tu tos no es nada. Sigamos. Pero antes, dame otro trago de Medoc. Le entregué una botella que él vació de una vez. Sus ojos brillaban ya con ardiente y salvaje fuego. Se echó a reír y arrojó la botella hacia el techo, haciendo un gesto que no comprendí. Le miré sorprendido. Él repitió aquel movimiento que era grotesco. Continuamos el camino en busca del amontillado. Pasamos a través de una fila de arcos de escasa altura. Descendimos, seguimos adelante y volvimos a bajar para llegar finalmente a una profunda cripta en la que la impureza del aire fue la causa de que nuestras antorchas apenas alumbraran. En el extremo más remoto de la cripta había otra, menos espaciosa. Sus paredes habían sido cubiertas de restos humanos, apilados hasta la bóveda. 3 lados de aquel mausoleo estaban adornados de esta manera. Del lado restante se habían caído los huesos que estaban mezclados en el suelo, formando un montón de tamaño regular en el centro de la habitación. Dentro de la pared que dejaron al descubierto, encontramos un nuevo nicho de menor tamaño que tendría la profundidad de 1,5 metros, 1 de anchura y 2 de alto. Parecía haber sido construido sin objeto definido, aunque formaba el intervalo entre 2 colosales pies derechos de la bóveda de las catacumbas. Los muros eran de granito macizo. En vano fue que Fortunato, levantando su semiapagada antorcha, tratara de ver algo en la profundidad de aquel hueco. La débil luz de que disponíamos no nos dejó ver el extremo más alejado. Entra, le dije. Aquí está el amontillado. Avanzando con pasos inseguros, llegó al fondo de aquel nicho, observando que no podía seguir porque una roca se lo impedía. De pronto, se quedó estúpidamente asombrado. Un instante después, le había yo encadenado y sujetado a la pared de granito. En la superficie de esta había 2 argollas, a la distancia de 2 pies entre sí, en sentido horizontal. De una de ellas colgaba una corta cadena y de la otra un candado. Pasando esta cadena en torno a su cintura, pocos segundos me bastaron para inmovilizarle. Estaba demasiado asombrado para resistirse. Cuando quité la llave del candado, retrocedí y le dije: pasa la mano por la pared. No hay duda que sentirás el salitre. En realidad esto está muy húmedo. Una vez más, déjame que te implore el regreso, amigo Fortunato. ¿No? En tal caso no tengo más remedio que dejarte. Antes, sin embargo, voy a hacerte objeto de todas las pequeñas atenciones que puedo dedicarte.
Mientras decía estas palabras, busqué entre el montón de huesos del centro de la habitación. Echándolos a un lado, pronto puse al descubierto gran cantidad de piedras de construcción y un balde con arena y cal. Con estos materiales empecé a construir un muro que cubriera la entrada del nicho. Apenas había dispuesto la primera fila de mampostería cuando me di cuenta que la embriaguez de Fortunato había desaparecido en gran parte. La primera indicación que tuve de ello fue el leve y quejumbroso grito que surgió del fondo. No era la voz propia de un borracho. Luego reinó un largo y obstinado silencio. Puse la segunda fila de piedras, la tercera, la cuarta. Entonces oí las furiosas vibraciones de la cadena. Tal ruido duró unos minutos que yo utilicé para escuchar, abandonando mi trabajo y sentándome sobre los huesos. Cuando finalmente cesó el ruido de la cadena, continué mi tarea sin interrupción, hasta haber colocado la quinta, la sexta y la séptima filas. La pared llegaba entonces al nivel de mi pecho. Nuevamente me detuve y, sosteniendo las dos antorchas sobre el muro de mampostería, proyecté algunos débiles rayos en la figura que se hallaba en el interior. Una sucesión de gritos fuertes y agudos que de pronto salieron del encadenado fueron bastante para hacerme retroceder violentamente. Por espacio de unos momentos dudé y temblé. Desenvainando luego mi espada, me dispuse a dar estocadas al fondo del nicho, pero un instante de reflexión me devolvió la calma. Apoyé la mano en la pared sólida de las catacumbas y me sentí satisfecho. Una vez más, me acerqué al muro que construía y repliqué a los gritos del encadenado. Los repetí y le ayudé y lo vencí en volumen y en fuerza. Él guardó silencio. Era entonces la medianoche y mi tarea tocaba a su fin. Había completado las filas octava, novena y décima. Terminaba ya una parte de la undécima y última, y solo quedaba una piedra por poner. Hice un esfuerzo para levantarla, pues pesaba mucho, y la coloqué parcialmente en su sitio. Pero entonces surgió del nicho una larga carcajada que me erizó los cabellos. ¡Qué broma tan buena! ¡Es excelente! ¡Cuánto nos reiremos de ella en el palacio! Ante una buena botella de vino. El amontillado. Sí, el amontillado. Pero no es ya tarde. Estarán esperándome en mi palacio la señora Fortunato y los demás. Vámonos. Sí, claro. Vámonos, Fortunato. Por el amor de Dios, Montresor. Sí,
Por el amor de Dios. Mas en vano esperé su respuesta a tales palabras. Por fin, ya impaciente, grité: ¡Fortunato! ¡Fortunato! No contestó. Entonces introduje la antorcha por el agujero que quedaba en la pared y la dejé en el interior. En respuesta, no oí más que un ruido de cascabeles. Perdí el ánimo. Me apresuré a terminar mi labor. Metí la última piedra en su lugar y contra aquella nueva pared apilé otra vez la antigua muralla de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha tocado siquiera. Requiescat in pace.